Buenos días a todos y bienvenidos un viernes más, 8 de marzo de 2019, en este episodio número 94, contestando a vuestras preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis muy bien y preparados para esta ronda de contestar a preguntas que hacemos cada viernes. Antes de empezar el vídeo, os pido que si os gustan este tipo de vídeos, que le deis al like, que os suscribáis a nuestro canal para recibir todos los contenidos que vamos publicando a diario y que también pues compartáis este vídeo para que mucha más gente pueda verlo. Igualmente, también deciros que agradeceros todas las preguntas que nos formuláis, porque sin vosotros esto no sería posible. Tenemos actualmente más de 200 preguntas semanales y ya sabéis que solo son algunas aquellas que seleccionamos para poder contestar en este vídeo, pero que todas las demás preguntas siempre tienen respuesta. Así que muchísimas gracias a todos por la paciencia que tenéis de preguntar y por, preguntar siempre, porque muchas otras personas pueden estar en una situación similar a la vuestra y que pues esa respuesta les puede ayudar a muchísimas personas que nos siguen en nuestro canal. Bien, dicho esto, vamos a hacer un poco de resumen, como siempre, del contenido que hemos visto durante esta semana. El lunes tuvimos un caso de éxito, como cada lunes, en el que se reconoce una incapacidad permanente total, una sentencia, a un trabajador, a un conductor, por pérdida de visión. La incapacidad es la total para su profesión habitual. Para ver el contenido de la sentencia y la explicación tenéis un enlace en los detalles de este vídeo y podéis acceder al mismo, como todo el contenido que os voy a explicar ahora. Igualmente, el lunes mi compañero Alberto, abogado, hizo un vídeo sobre la insuficiencia renal crónica, explicando esta enfermedad y cuáles son los requisitos un poco más o menos para llegar a una incapacidad laboral. El martes, en un vídeo divulgativo, mi otro compañero de despacho, Marc, hizo un vídeo sobre la incapacidad permanente por negligencia médica. En el otro proyecto de misderechos.club, en el episodio número 83, tuve el gusto de poder entrevistar a un doctor, el doctor Muñoz, para hablar sobre la artritis reumatoide. Así que si no lo habéis escuchado aún, os lo recomiendo a todas aquellas personas que podáis padecer esta enfermedad de artritis reumatoide. El miércoles que vimos un episodio de actualidad en el que os estuve hablando sobre la prestación para el cuidado de hijos menores con cáncer y otras enfermedades, que hubo una serie de modificaciones y las hicimos en este vídeo para que todas aquellas personas que queráis solicitar esta prestación pues tengáis conocimiento más ampliado sobre la misma. Y el mismo miércoles también, en el podcast divulgativo, en el número 84, os estuve hablando sobre la pérdida de visión. Así que esta semana ya veis que la hemos dedicado, en el caso de éxito y en el miércoles, a hablar sobre la pérdida de visión, una serie de limitaciones funcionales que se derivan de muchas enfermedades oftalmológicas y que tienen, como vemos, una repercusión funcional importante en la vida de las personas. Bien, y ahora ya sí, si os parece, vamos a empezar a contestar a las preguntas de esta semana. Y la primera pregunta de esta semana nos la hace Rosario Angulo y dice lo siguiente: hola Jorge, ¿podrías explicar el artículo 52, letra D, del Estatuto de los Trabajadores y el hecho de un posible despido por baja si es inferior a 20 días? Gracias. Bien, muchísimas gracias a ti, Rosario, por esta pregunta y por supuesto que os puedo explicar lo que dice este artículo 52, letra D, del Estatuto de los Trabajadores. Bien, este artículo lo que se refiere es que existe la posibilidad para el empresario de despedir de forma objetiva, es decir, por una causa objetiva, al trabajador, pudiendo en este sentido indemnizarle con una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de una anualidad del sueldo. Si la indemnización es superior a una anualidad del sueldo, lo que se cobra es como máximo esa anualidad del sueldo. Bien, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues el artículo 52D nos habla de este despido objetivo por faltas al trabajo, por faltas de asistencia aún justificadas, es decir, que aunque llevemos un par de bajas nos pueden despedir. ¿Cuándo sucede esto? Cuando es por bajas inferiores a 20 días, ¿de acuerdo? Y en unos plazos de tiempo concretos. Es decir, la ley lo que intenta penalizar es la falta de asistencia al trabajo de forma persistente en el tiempo, no una cosa puntual, en un lapso de tiempo corto, sino de forma persistente. Y entonces diferencia en dos supuestos. El primero, que es el 20% de las jornadas hábiles en 2 meses consecutivos.
Hábiles quiere decir que se excluyen fines de semana y festivos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso se exige además que el número de jornadas sea como mínimo el 5% de las jornadas hábiles de los 12 meses anteriores, ¿vale? O sea, las 12 meses en un año, el 5% de las jornadas deben llegar a estas faltas justificadas aún con baja médica. ¿Cuál es el supuesto este? Pues que estemos 5 días de baja, ¿vale? Y nos den el alta. Volvamos a coger otra baja y nos den el alta por un periodo corto, ¿eh? Y siempre y cuando estas bajas, insisto, sean inferiores a 20 días. Si son superiores a 20 días, no cuenta. Igualmente, si son bajas derivadas de accidente de trabajo, tampoco cuentan. Solo serían las de enfermedad común y accidente no laboral, ¿eh? Aquellas bajas que sean por accidente de trabajo o por enfermedad profesional no computarían en este cálculo. Entonces, doble requisito, 20% de las jornadas en 2 meses consecutivos, siempre y cuando supongan como mínimo el 5% de los 12 meses anteriores de las jornadas hábiles. Y el otro supuesto que exige la ley es el del 25% de las jornadas hábiles en 4 meses discontinuos dentro de un año. ¿De acuerdo? Aquí ya no serían 2 meses seguidos, sino 4 meses discontinuos. No hace falta que sean seguidos. En un año se coge ese periodo de 4 meses y si el 25% de jornadas, aun siendo justificadas con baja médica, no se ha asistido al puesto de trabajo, puede existir el despido por causas objetivas. Es muy importante que tengáis en cuenta que aunque sea el mismo motivo de baja, si esas bajas son inferiores a 20 días, computarán a los efectos de ese posible despido. Si son superiores, no. Pero, por ejemplo, si tenemos una baja por un problema en la rodilla y nos dan la baja durante 15 días y luego por esa misma rodilla nos dan la baja por una baja superior a 20 días, imaginaos que estáis de baja 2 meses, pues la de los 2 meses no contaría, pero esa baja que nos han dado 15 días sí que computaría los efectos de este posible despido, ¿de acuerdo? Así que espero que con esto lo tengáis más claro, diferenciando en el origen de la baja, que puede ser enfermedad común, accidente laboral o accidente de trabajo. Estos accidentes de trabajo no computan tampoco, y que hablamos de días hábiles, es decir, no computamos lo que serían los fines de semana ni los festivos. Muchísimas gracias por la pregunta, Rosario, y vamos con la siguiente pregunta que nos la hacen Luis Sorrentino y dice: hola, quería que me sacaras de dudas. Soy Luis, tengo una incapacidad total para mi profesión habitual, que es en la construcción, y mi pregunta es esta: estoy haciendo un curso de mecánico de motos. ¿Puedo ejercer esta nueva profesión con esta incapacidad? Pues tengo 56 años y me pagan una pensión de 450 euros. Y con esta pensión no puedo vivir. También saber cómo puedo saber el grado de incapacidad. Gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Luis. Y me sirve esta pregunta para explicaros el tema de la incapacidad profesional, la incapacidad total para la profesión habitual. Mucha gente se confunde en el sentido de que se piensa que me han dado una incapacidad total para mi profesión, pues quiere decir que yo no puedo trabajar en la construcción. No sé el cargo en concreto, el puesto de trabajo que decías, pero vamos a suponer, en este caso, Luis, que seas peón de la construcción. Me han dado una incapacidad total, por lo tanto yo no puedo ser peón de la construcción, pero sí que puedo ser cualquier otro tipo de trabajo que no sea ese. Y esto es falso, No quiere decir que únicamente sea ese trabajo el que no se pueda hacer, sino que no se puede hacer tampoco ningún otro trabajo que conlleve una serie de riesgos o que conlleve una limitación para la cual nos han reconocido la incapacidad total. Por ejemplo, si te han dado una total para tu profesión de la construcción porque no puedes estar mucho rato de pie, pues tampoco puedes hacer todos aquellos trabajos que requieran estar mucho rato de pie. ¿Vale? Entonces, lo que se debería hacer es comparar el trabajo en concreto de la construcción que quieres con el de mecánico de motos y ver cuáles son las limitaciones funcionales que se derivan de la enfermedad o lesión, o de las enfermedades y lesiones que padeces que dieron lugar a esta incapacidad total por la construcción. Yo creo que el trabajo de mecánico es un trabajo exigente, por lo tanto, si te han reconocido la total para la construcción porque no puedes hacer esfuerzo físico intenso, coger pesos y demás, pues seguramente no puedes hacer tampoco la profesión de mecánico, ¿de acuerdo? Pero se tendría que valorar los informes médicos, el ver la resolución, y a partir de ahí ya sabéis que lo que debéis hacer si lo iniciáis es decirle a la Seguridad Social que vais a hacer este nuevo trabajo,
que esté avisada, y a partir de ahí tenéis más probabilidad de que no os revisen la incapacidad. Si lo hacéis a lo bruto sin notificarle a la Seguridad Social que vais a hacer este nuevo trabajo, pues podéis tener un problema de que os revisen y lo tendréis más difícil para poder mantener esta incapacidad. Importante que cuando solicitéis cuando comuniquéis, mejor dicho, este nuevo trabajo, que sepáis que no os va a contestar nada la Seguridad Social, no os va a decir sí, lo puedes hacer, o no lo puedes hacer. No es un permiso, simplemente lo que dice la ley es que se deberá comunicar este nuevo trabajo, pero no os estéis esperando a ver que os digan si os van a reconocer o no este nuevo trabajo como compatible con la incapacidad, porque no lo van a hacer, no se hace y, insisto, la ley tampoco lo prevé eso. Por lo tanto, comunicarlo a los efectos preventivos de que os puedan revisar y os digan, oye, lo has hecho sin tenernos en cuenta y demás, ¿no? Pues mejor presentar un escrito con alegaciones diciendo que ese trabajo que se quiere hacer es compatible con la incapacidad, porque las tareas fundamentales de esa profesión no conllevan pues el esfuerzo físico, el estar de pie, X, lo que sea, y a partir de ahí pues hacer ese nuevo trabajo con tranquilidad. Nos decías también de cómo puede saber el grado de incapacidad. Me imagino que te refieres al grado de discapacidad. Entonces, en esto lo que tendrías que hacer es solicitar el grado de discapacidad en la comunidad autónoma en la que residas, y a partir de ahí pues te harán una valoración y te darán un grado de discapacidad que te corresponda. Muchísimas gracias, Luis, por tu pregunta. Y vamos con la siguiente pregunta, que nos la hace Cari Lora. Y dice: ahora llevo 4 años en el paro cobrando el subsidio, 430 euros, y sellando el paro. Voy a pedir una incapacidad y en tesorería de la Seguridad Social me han dicho que solo me darían la incapacidad permanente absoluta y nunca la total, porque al estar en paro estoy dispuesta para cualquier trabajo. ¿Es cierto esto o me pueden dar la total por mi trabajo que siempre he realizado? Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, y en este sentido la respuesta es que te pueden reconocer también la incapacidad total, No es cierto que no te la puedan reconocer. En estos casos, una de las cosas que se exigen para solicitar la incapacidad permanente es lo que se dice la situación asimilada a la alta. O alta, ¿vale? Entonces tú ahora mismo estás en lo que se conoce una situación asimilada al alta, porque cuando te despidieron estuviste cobrando el paro, me imagino, y ahora estás cobrando el subsidio para mayores de 55 años con estos 430 euros. Bien, estás en una situación asimilada al alta porque para poder estar en esta situación has tenido que ir sellando el paro de forma continua para poder cobrar esta prestación. Por lo tanto, estás en situación asimilada al alta, y estando en esta situación puedes solicitar cualquier grado de incapacidad, ya sea la gran invalidez, la absoluta, la total o la parcial, ¿vale? Puedes solicitar cualquier grado. Otra cosa distinta es que hay personas que no están en esta situación asimilada al alta, es decir, están en situación de no alta. ¿Eso qué quiere decir? Que no estás trabajando, que no estás cobrando el paro, que no estás inscrita como demandante de empleo, etcétera, ¿vale? Estás parado totalmente sin demostrar que quieres trabajar, o que se te ha pasado sellar el paro de forma reiterada. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que sucede? Pues que estás en situación de no alta, y las personas que están en situación de no alta solo pueden solicitar la gran invalidez o la incapacidad absoluta, siempre y cuando además hayan cotizado 15 años y hayan cotizado también 2 años en los últimos 10, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, la puedes pedir sin ningún tipo de problema. Y en cuanto lo solicites, si quieres comentarnos cuál ha sido el resultado, pues estaremos encantados de poder compartirlo con la audiencia. Muchísimas gracias, Cari Lora. Y vamos con la siguiente pregunta, que en este caso nos la hace Fernando Martín Santiago, y dice lo siguiente: buenos días, ¿cuánto tarda un recurso por sentencia de la Seguridad Social después de que el juez me reconociera una incapacidad total y el INS ha recurrido? Y han pasado 4 meses y está en el TSJ, en el Tribunal Superior de Justicia. ¿Y cuándo me van a pagar los atrasos? ¿Y cuánto tarda? De momento me está pagando un total de 450 euros. ¿Cuánto tarda aquí en Baleares? Bien, muchísimas gracias, Fernando. Nos queda claro, porque lo has reiterado en la pregunta en más de una ocasión, que lo que hay que saber es cuánto tarda esta sentencia que puedes dictar el Tribunal Superior de Justicia. Lo habitual es que tarde unos 6 meses la sentencia desde que tenga entrada en el Tribunal Superior de Justicia. Lo digo porque la tramitación en el Juzgado de lo Social es un poco más lenta, ¿de acuerdo? Entonces, depende también de cómo se haya tramitado de rápido o no en el Juzgado de lo Social. Se ha dictado una sentencia
Y en este caso el juzgado social pues, le ha dado traslado a la Seguridad Social, que ha dicho que quiere recurrir esa sentencia. Una vez ha presentado el recurso y tu abogado haya impugnado ese recurso o no, esto se envía al Tribunal Superior de Justicia. Todo este trámite puede ser de 2 a 3 meses o incluso más, dependiendo de la demora que pueda haber tanto en la celeridad que tienen las partes, es decir, el abogado de la Seguridad Social como tu abogado en tramitar y en contestar a un recurso o interponer el recurso, como del propio juzgado en coger toda esta documentación y remitirla al Tribunal Superior de Justicia. Entonces esto puede llevar unos meses. Una vez llega al Tribunal Superior de Justicia, lo habitual es que en 4 o 6 meses, como os decía, se dicte sentencia. Por lo tanto, lo primero que te deberías saber es preguntarle a tu abogado cuánto hace que ha enviado el juzgado social los autos, el expediente judicial, al Tribunal Superior de Justicia. Sabiendo eso, a partir de ahí, una vez tenga entrada en el Tribunal Superior, lo habitual que te digo es entre 4 o 6 meses que se dicte sentencia, pero insisto, lo mejor que podrías hacer en ese caso es preguntarle a tu abogado que te dijera a ver cómo está el procedimiento y cuánto calcula que puede tardar en dictarse sentencia. El tema de los atrasos. Si tienes derecho a atrasos, que me imagino que sí, si lo preguntas, pues en este caso de atrasos los cobrarás una vez el Tribunal Superior de Justicia dicte sentencia y si esa sentencia es desestimatoria del recurso de la Seguridad Social. Si esa sentencia desestima el recurso de la Seguridad Social y confirma la sentencia del juzgado social que te ha reconocido a ti la incapacidad total, en ese caso podrás cobrar los atrasos y solo desde ese momento. Una vez haya dictado esa sentencia, si es favorable para tus intereses, pues tardará la Seguridad Social entre 1 y 2 meses en abonarte esos atrasos ya que te deben. ¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias, Fernando, y mucha suerte en este recurso. Vamos con otra pregunta que nos la hace Solicrata Persigno. Dice: hola Jorge, tengo 55 años y en mayo acabo el subsidio de desempleo 24 meses y solicitaré el subsidio de más de 55 años. Tengo cotizados a fecha de mayo 38 años y 2 meses, incluidos los 2 años en el paro. El subsidio es de 430 euros más o menos y el SEPE cotiza por mí hasta la edad de jubilación, creo que los 61 años. ¿Puedo complementar los ingresos por subsidio de más de 55 con un trabajo cuyos ingresos no superarán el IPREM por 2? ¿Existe alguna fórmula que no me perjudique la cotización del SEPE como cálculo para la jubilación? Muchas gracias y un saludo. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Solícrata. En este caso sí que es posible compatibilizar el subsidio de desempleo para mayores de 55 años con un trabajo parcial, siempre y cuando este trabajo no supere el 75% del IPREM. Está limitado a lo mismo, a los ingresos pues que se pueden tener en el subsidio de mayores de 55. Entonces puedes trabajar, si no tienes otros ingresos distintos que hagan que superes ese 75% del IPREM, sí que puedes trabajar. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues te reducen proporcionalmente el subsidio. En vez de 430 euros, pues cobras el 50%, 215, y puedes tener ingresos que no superen el 75% del IPREM. ¿Cuánto es esto? Pues alrededor de unos 400 euros. Entonces, en lugar de cobrar pues los 430, pues podrías cobrar pues unos 615 euros si trabajaras a media jornada, ¿vale? Estos son los requisitos que existen. Y en cuanto a la cuestión de la cotización, esto sí que te puede perjudicar, porque al estar trabajando y cotizando por esos 400 euros, solo cotizarías esos 400 euros, ¿no? Entonces, podría ser un problema en el sentido de que cotizaras algo menos que la pensión mínima de un trabajador de 18 años, que son 800 y pico euros, ¿de acuerdo? Entonces, te podría perjudicar, pero se tendrían que hacer los números en concreto de lo que te quedaría de jubilación y a partir de ahí ver hasta qué punto el hecho de cobrar estos 200 euros más ahora hasta que llegues a los 61 te puede compensar o no después a efectos de la jubilación. Por lo tanto, eso es hacer un poco de números. Tenéis un Excel en un vídeo que tenemos hecho de cómo se calcula la base reguladora de la jubilación y a partir de ahí pues lo podéis ver y vosotros mismos calcular. Así que muchísimas gracias por la pregunta y vamos con la siguiente pregunta que nos la hace Vanessa Benítez. Dice: ¿suele ser normal que te llamen a revisión después de 2 años? Bien, muchísimas gracias Vanessa por la pregunta. Y suele ser normal, a ver, depende, en estos casos depende. Lo habitual es que cuando te ponen 2 años de revisiones que no te suelan llamar,
Si te la han reconocido judicialmente esa sentencia, aún te llaman menos, con menos probabilidad. Si te la han reconocido en vía administrativa, te pueden llamar quizás más. ¿Qué es lo que sucede? Que también te pueden llamar porque inicias una nueva actividad. Esto es lo mismo que nos comentaba pues en la pregunta, de las primeras preguntas que contestábamos hoy, Luis, que nos preguntaba si podía pasar de trabajar de la construcción a como mecánico de motos, ¿no? Pues si nosotros solicitamos lo que sería una revisión de grado, o nosotros, en este caso, iniciamos un nuevo trabajo, perdón, puede ser que te llamen, ¿vale? A revisión, etcétera. Pero si tú no haces ninguna cosa, no hay ningún tipo de mejoría y demás, lo habitual es que no te llamen y que en la edad que cumplas la jubilación ordinaria, pues ya se cambia el nombre de incapacidad y pasa el nombre de jubilación. Insisto que lo habitual es que no haya revisiones. Suele haber bastantes revisiones cuando ese plazo es inferior a 2 años. Si te la dan para 1 año, para 6 meses, para 3, en esos casos casi siempre se revisa. Pero en casos en los que sea 2 años o más, en esos casos, insisto, no se suele revisar, pero la Seguridad Social está obligada a fijar un plazo, porque en ese plazo, ya lo veis, en la resolución dice podrá ser revisada, no quiere decir que te la revisen seguro, Por lo tanto, en esos casos, insisto, lo más habitual es que no se revise, pero que sepáis que aunque haya llegado ese plazo y no se hayan revisado, os pueden llamar en cualquier momento, ya sea porque haya habido una mejoría técnica, haya habido X circunstancia que haga que, según criterio de la Seguridad Social, diga, pues mira, las personas que cumplen un criterio, pues los vamos a revisar por X motivos, ¿de acuerdo? O sea que hasta la edad de jubilación ordinaria os pueden llamar. Muchísimas gracias por la pregunta, Vanessa, y vamos con la pregunta última de hoy, que nos la hace Ana Soler, y dice: buenos días, yo quería hacer una pregunta. Mi marido tiene discapacidad total absoluta permanente. Si nos corresponde el bono social, yo soy su mujer y estamos viviendo en la misma casa. Él cobra 835 euros al mes y yo, su mujer, no cobro nada. Sin más, le saluda atentamente Ana Soler. Bien, en cuanto al bono social, lo vimos en ese sentido hace unas semanas que hicimos este vídeo, y por lo tanto Ana nos pregunta si tiene derecho o no. Entonces, para saber si tiene derecho o no, te recomiendo una página que está, y la dejaremos en los detalles de este vídeo, y los requisitos para poder cobrarlo es que los ingresos del consumidor no superen el IPREM multiplicado por 1,5 si vives solo, los 806 euros. Si en la unidad familiar hay más personas, pues eso se suma, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, lo que tendríamos que tener en cuenta es que si os encontráis en esta situación, lo vais a poder solicitar, ¿vale? Estaba verificando en este caso si podíais tener la consideración de consumidor vulnerable severo, pero lo cierto es que no llegáis a esos requisitos porque se tendría que tener pues una situación especial. Por lo tanto, la respuesta es que sí, que lo podéis solicitar, y en cuanto lo solicitéis, si queréis darnos la respuesta, pues os lo agradeceremos y os lo comentaremos aquí en público, que sí que lo podéis pedir. Bien, y hasta aquí este vídeo de hoy, contestando a preguntas. Antes de finalizar el vídeo, quiero, como siempre, contestar a comentar los agradecimientos que habéis tenido, que son muchísimos. De los 200 comentarios que tenemos cada semana, muchos de ellos son pues agradecimientos, y en este caso pues queremos decirle a Isabel Sánchez, que nos dice: muy interesante, muchas gracias a todo el equipo. Manuel Pueblas dice: muchas gracias por toda la información, hacéis un trabajo impecable. Y María Fernández Muriel dice: súper interesante, extra gracias por toda la información que dais. En fin, muchísimas gracias a vosotros, que, como os decía, sin vuestras preguntas este vídeo de cada viernes no sería posible, y es una de las cosas y de los vídeos que más nos gusta hacer, porque ayudamos muchísimo, no solo a las personas que preguntan, sino a muchas personas que están en una situación similar. Así que un abrazo muy grande a todos, muchísimas gracias por vuestra atención, y os deseo que tengáis un feliz fin de semana. Nos vemos el próximo viernes aquí en el próximo episodio número 95 de Contestamos a Preguntas.